Buenas noches, en este mapa mental presento el tema la belleza subjetiva o subjetiva y cómo esta idea fue cambiando a lo largo del tiempo mediante tres etapas principales, el Renacimiento, el Barroco y la Ilustración. En primer lugar, durante el Renacimiento predominó una visión objetiva de la belleza. Autores como Alberti consideraban que la belleza seguía leyes universales presentes en la naturaleza y que el artista debía descubrirlas y representarlas. La armonía y la proporción eran consideradas fundamentales. Sin embargo, algunos pensadores como Filaret y Giordano Bruno comenzaron a introducir una visión más cercana a la percepción individual, planteando que la belleza podía depender del observador. Luego, en el barroco surge un debate importante entre dos posiciones. Por un lado, Blondel defendía una belleza objetiva basada en proporciones universales, mientras que Perrault sostenía que las personas consideran bello aquello en proporciones a lo que están acostumbradas, dando mayor importancia a la experiencia y al hábito. Esto generó una transición entre una visión totalmente objetiva y una más subjetiva. Finalmente, durante la Ilustración, aparece Kant con su obra Crítica del juicio, proponiendo una posición intermedia. Él plantea que la belleza surge desde una experiencia subjetiva, pero que las personas sienten que otros podrían compartir ese juicio. En este mapa mostramos más que nada cómo la belleza pasó de entenderse como una ley universal a convertirse en una experiencia relacionada también con la percepción y la interpretación humana hasta el día de hoy. Yo hablaré sobre dos de los movimientos más importantes de la historia del arte y la arquitectura, el Renacimiento y el Barroco. Ambos surgieron en Europa, pero reflejan maneras completamente distintas de entender el mundo, la sociedad y el espacio arquitectónico. El Renacimiento aparece en Italia durante el siglo XV, en un contexto de grandes cambios culturales, científicos y humanistas. Después de la Edad Media, el ser humano vuelve a interesarse por la razón, la ciencia y la cultura clásica de Grecia y Roma. Este periodo estuvo influenciado por personajes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Brunelleschi, quienes buscaban recuperar la armonía, el equilibrio y la proporción. En la arquitectura, el Renacimiento se caracteriza por el orden y la simetría. Los arquitectos utilizaban geometrías claras, columnas clásicas, cúpulas y fachadas equilibradas. El edificio ya no buscaba solo transmitir religiosidad, sino también perfección racional y belleza matemática. Un ejemplo importante es la cúpula de la Catedral de Florencia de Brunelleschi, que representaba el avance técnico y el pensamiento humanista de la época. Sin embargo, hacia finales del siglo XVI surge el barroco, en un contexto muy diferente. Europa atravesaba tensiones políticas y religiosas debido a la contrarreforma de la Iglesia Católica. Por eso, el arte barroco buscó impactar emocionalmente al espectador y transmitir poder, dramatismo y movimiento. A diferencia del Renacimiento, el barroco rompe con la rigidez y la serenidad clásica. En arquitectura aparecen espacios dinámicos, curvas, contrastes de luz y sombra, decoraciones abundantes y una sensación constante de movimiento. Las iglesias y palacios barrocos querían impresionar y generar una experiencia más teatral y emocional. Un claro ejemplo del barroco es la Basílica de San Pedro en Roma y las obras de Gian Lorenzo Bernini y Francesco Borromini, quienes transformaron la arquitectura en una experiencia visual mucho más expresiva. En conclusión, el Renacimiento y el Barroco representan dos maneras distintas de entender la arquitectura. El Renacimiento, por un lado, prioriza la razón y el equilibrio y la perfección clásica, mientras que el Barroco enfatiza la emoción, el dinamismo y la monumentalidad. Gracias a esta evolución, la arquitectura dejó de ser solamente funcional y se convirtió también en una herramienta para expresar ideas, poder y sensibilidad artística. Durante la Ilustración, la estética dejó de ser una búsqueda de leyes matemáticas absolutas para entenderse como una percepción del elemento. Fue el momento en el que la belleza arquitectónica dejó de considerarse una propiedad objetiva de los objetos y pasó a ser un fenómeno de la sensibilidad humana. Este cambio surge porque pensadores como Claude Perrault demostraron que no existen proporciones naturales o necesarias en los edificios. En su lugar, la belleza es producto del hábito, la asociación de ideas, las condiciones históricas y psicológicas del observador. No nacemos con reglas estéticas, sino que las construimos mediante la experiencia y la convención. Esto genera una ruptura fundamental. El objeto arquitectónico ya no puede ser una pieza aislada. Ahora sus proporciones y su diseño deben variar y adaptarse según el tipo de obra, y sobre todo según la situación o contexto del edificio. La arquitectura se vuelve contextual, pues su valor depende de la relación entre la obra, su entorno específico y el ojo que la contempla. La evolución de la arquitectura desde el Renacimiento hacia la Ilustración representa el paso de un objetivismo absoluto a una estética de la percepción.
Hemos transitado en un mundo donde la belleza era una ley superior de la naturaleza, basada en la medida, la simetría, a uno donde la belleza es un fenómeno psicológico humano. Este cambio ocurrió porque la confianza en las reglas universales del Renacimiento se quebró ante la crítica barroca de Claude Perrault, quien demostró que la belleza no es natural, sino que depende del hábito y la costumbre. La Ilustración consolidó esta idea al concluir que la estética no reside en las proporciones matemáticas del objeto, sino en la percepción de la mente y en las asociaciones de ideas del observador. Esto genera una conclusión fundamental para la arquitectura. La ruptura con el absolutismo permitió que el edificio se librara de moldes rígidos. Al entender que la belleza es subjetiva, se vuelve necesario que el objeto arquitectónico se adapte a su contexto específico. Como señaló Brissot, las proporciones deben variar según la situación del edificio, transformando la arquitectura en un diálogo constante entre la obra, su entorno y la sensibilidad de quien lo contempla. Gracias.